En plena Primera Guerra Mundial, cuando todo eran disparos, trincheras y sufrimiento, ocurrió algo increíble. En la Navidad del año 1914, soldados enemigos dejaron de luchar, salieron de sus trincheras y se encontraron en tierra de nadie. Cantaron villancicos, compartieron comida e incluso jugaron al fútbol. Durante una hora dejaron de ser enemigos y recordaron su verdadera humanidad. Este momento, conocido como la tregua de Navidad, fue un pequeño respiro de paz en medio de una de las guerras más terribles de la historia. Hoy vamos a contar cómo ocurrió este evento único y por qué todavía nos emociona más de un siglo después. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones del canal para no perderte nada, porque todas las semanas subimos vídeos como este donde hablamos de curiosidades históricas y de la cultura en general. Así que si es algo que te gusta, te invito a que lo hagas. Ahora sí, empezamos. En el 1914, Europa estaba literalmente a punto de explotar. Llevaban décadas acumulando tensiones, que si colonias, que si alianzas secretas, que si los egos de los imperios, todo un desastre que iba a estallar en cualquier momento. Y entonces llegó el 28 de junio y mataron al archiduque Francisco Fernando de Austria. Esto fue realmente lo que encendió la mecha. En cuestión de días, las grandes potencias de Europa se lanzaron a la guerra. Por un lado, estaban los imperios centrales con Alemania y Austria-Hungría al frente, y del otro los aliados, que estaban liderados por Francia, por Rusia y por Reino Unido. La cosa no tardó en descontrolarse. Así empezó la Primera Guerra Mundial. Al principio todo el mundo decía que iba a ser rápida, que para Navidad ya todo el mundo estaría en casa. Pero fueron bastante ingenuos porque para diciembre de ese año lo único que había era horror. Los primeros meses fueron un caos total y después llegaron las trincheras. Kilómetros y kilómetros de trincheras. Desde el norte de Francia hasta Suiza, como una cicatriz en el mapa. Y ahí estaban los soldados atrapados en ese infierno, con bombardeos día y noche, con un frío que calaba los huesos, con enfermedades que corrían como el viento y con el hambre casi siempre presente. Toda esa gente pensaba que estarían de vuelta con su familia en un par de meses, pero no. La guerra se había atascado y la pesadilla apenas estaba comenzando. Las primeras semanas de la guerra fueron una locura. Los alemanes iban con todo, atravesando Bélgica y dirigiéndose a Francia como si nada. Pero los franceses y los británicos no se quedaron de brazos cruzados. A principios de septiembre les plantaron cara en la primera batalla del Marne, justo a las afueras de París, y les pararon los pies. Los alemanes tuvieron que retroceder hasta el valle de Aisne, y ahí fue donde se atrincheraron por primera vez. Y claro, los franco-británicos no iban a dejarlo ahí. Intentaron atacar de nuevo en la primera batalla del Aisne, pero nada. Los alemanes aguantaron. Entonces ambos bandos empezaron a cavar trincheras, como diciendo, vale, si no podemos avanzar, por lo menos no nos vamos a mover de aquí. Y mientras hacían eso, se les ocurrió otra idea: tratar de rodear al enemigo por el norte. Esto llevó a lo que llamaron la carrera hacia el mar. Básicamente era como un juego del gato y el ratón. Los dos bandos intentaban flanquear al otro, moviéndose más y más hacia el norte. El problema: que ninguno lograba sacar ventaja y que cuando se quedaron sin espacio, porque no puedes flanquear más allá del Mar del Norte, ahí se quedó todo. Para noviembre habían construido un sistema de trincheras que iba desde la costa hasta la frontera suiza, una línea interminable, un auténtico callejón sin salida. Y con eso quedó claro que esta guerra iba a ser mucho más larga y complicada de lo que nadie había imaginado. Antes de esta Navidad del 1914, de la que vamos a hablar, hubo intentos para frenar la guerra. Uno de los más curiosos fue la Carta Abierta de Navidad, que fue un mensaje público que un grupo de 101 mujeres sufragistas británicas escribió a las mujeres de Alemania y de Austria, como diciéndoles que, ellas no querían que esa locura continuara y querían encontrar un apoyo por parte de la otra. Pues esto fue a finales de 1914 y aunque no cambió mucho las cosas, ahí se quedó como un gesto lleno de buena esperanza. No solo eso, sino que el Papa Benedicto XV también intentó meter baza. El 7 de diciembre pidió una tregua oficial ante los gobiernos. Básicamente quería que al menos en Navidad dejaran de matarse, que hubiera un respiro, aunque solo fuera por esa noche tan especial. Dijo algo así como que los cañones se callen la noche en la que cantaron los ángeles. Muy poético, ¿verdad?
El problema era que los gobiernos no estaban para poesía. Su propuesta fue rechazada por ambos bandos. Ni unos ni otros querían dar el brazo a torcer y la guerra siguió adelante sin treguas oficiales. Por raro que parezca para algunos, la confraternización, eso de llevarse bien con el enemigo, era algo que pasaba más de lo que crees, especialmente en los sectores más tranquilos del frente occidental. Había zonas donde literalmente los soldados de ambos lados decidían no atacarse. Nada de disparos, nada de agresiones, a veces incluso se ponían a charlar como si fueran vecinos de toda la vida y en algunos casos incluso se daban una vuelta por las trincheras del otro lado. Esto no solo pasó en el frente occidental, en el frente oriental también hubo cosas parecidas. Por ejemplo, Fritz Kreisler, que estuvo ahí, contó que en las primeras semanas de la guerra hubo treguas espontáneas entre los austrohúngaros y los rusos. Imagínate, en medio de toda esa locura, había soldados que decidían que aunque fuera por un rato, se iban a comportar como seres humanos. Al final, muchos de ellos no querían estar allí. Eran simples personas atrapadas en algo muchísimo más grande que ellos. Las treguas entre británicos y alemanes no empezaron de la nada en Navidad. Estas cosas ya venían pasando desde noviembre de 1914, justo cuando se acabó la guerra de movimiento y empezaron a cavar trincheras. Por ejemplo, cuando llevaban las raciones al frente, siempre después de anochecer, había como un acuerdo no oficial que era que nadie disparaba mientras los demás recogían su comida. El 1 de diciembre, un soldado británico anotó que un sargento alemán se pasó por su trinchera esa misma mañana tranquilamente para ver cómo le iba. Con los franceses y los alemanes la cosa era más tensa, pero aún así empezaron a aparecer pequeños gestos. Al principio de diciembre, un cirujano alemán escribió sobre un acuerdo entre ambos bandos. Cada noche, a la misma hora, hacían una tregua para recuperar los cuerpos de los caídos y enterrarlos. Y en esos ratos, incluso algunos de ellos intercambiaban periódicos. Pero esto no le hacía ninguna gracia a los oficiales. Por ejemplo, Charles de Gaulle, que por entonces era un joven teniente, dejó escrito el 7 de diciembre lo lamentable que le parecía que los soldados franceses no quisieran atacar al enemigo. Y Víctor Durval, un comandante del 10º ejército, decía que estas treguas tenían desafortunadas consecuencias porque los soldados terminaban llevándose demasiado bien con los del otro lado. Luego estaba el mal tiempo. Cuando llovía tanto que las trincheras parecían piscinas, muchas veces los soldados de ambos lados se veían obligados a hacer una pausa en la guerra. Y aunque el clima mejorara, a veces estas treguas se mantenían. La cosa es que las trincheras estaban tan cerca unas de otras que los soldados podían gritarse de lado a lado. Y claro, así empezaban muchas de las treguas informales. A veces se ponían a charlar sobre cualquier cosa, sobre el clima, sobre las últimas noticias, incluso sobre cosas más personales como mensajes que habían recibido de alguien que habían dejado atrás. Muchos alemanes habían vivido en Inglaterra antes de la guerra, sobre todo en Londres, así que sabían inglés y conocían bastante bien su cultura. Algunos británicos dejaron escritos sobre cómo los alemanes les preguntaban por los partidos de fútbol, por las ligas y por todo eso. Luego estaba la música, que fue también cogiendo fuerza. En los sectores más tranquilos no era raro que por las noches las unidades cantaran. A veces lo hacían para entretenerse, a veces para picar al enemigo, pero la cosa se fue volviendo más festiva con el tiempo. A principios de diciembre, Sir Edward Halsell, un oficial británico, escribió que planeaba montar una especie de concierto para Navidad. La idea era responder a los coros alemanes del Deutschland über alles, el himno nacional de Alemania, con canciones británicas a todo pulmón. Alrededor de 100.000 soldados británicos y alemanes terminaron participando en estos descansos informales de la guerra en el frente occidental. Los alemanes con su estilo pusieron velas en las trincheras, incluso algunos árboles de Navidad, y empezaron a cantar villancicos. Y los británicos no se iban a quedar atrás y también respondieron con sus propias canciones de Navidad. Empezaron a gritarse felicitaciones navideñas como si fueran viejos amigos y al poco rato incluso se dieron excursiones por la tierra de nadie, que era el espacio entre las trincheras, para intercambiar pequeños regalos. Nada loco, pero algo simbólico. Comida, tabaco, algo de alcohol, incluso botones y sombreros como recuerdo. La artillería se cayó durante ese momento y en medio de todo este silencio, los soldados caídos pudieron también ser recogidos y llevados a sus líneas para enterrarlos. Y algunos incluso celebraron pequeños servicios juntos.
En muchos lugares la tregua duró toda la noche de Navidad y en otros se alargó hasta el día de Año Nuevo. Fue como un alto en el camino, como una especie de pausa para respirar, para ser humanos un rato, a pesar de todo lo que estaba pasando. El día de Navidad, el general Walter Congreve, que estaba al mando de la 18ª Brigada de Infantería cerca de Neufchâtel, escribió una carta recordando todo esto. Resulta que los alemanes en esta zona decidieron declarar una tregua para ese día. Y ahí, en medio de todo eso, uno de sus soldados levantó la cabeza por encima del parapeto como si no pasara nada y pronto varios de ambos bandos empezaron a caminar hacia la tierra de nadie. Lo curioso es que no solo los soldados se dieron la mano, sino que incluso algunos oficiales se juntaron. Empezaron a intercambiar cigarrillos, puros, incluso un capitán británico fumó un puro con el mejor tirador del ejército alemán. Este tipo ni siquiera tenía 18 años. Pero claro, no todos estaban tan tranquilos porque Congreve él mismo admitió que no se atrevió a ir a presenciar la tregua. Tenía miedo de los francotiradores alemanes que en cualquier momento podían disparar desde cualquier lugar. Bruce Braunschweiger, que estuvo en la guerra hasta el final, dijo que no hubiera cambiado ese día de Navidad por nada del mundo. Estaba en medio de la tregua cuando vio a un oficial alemán o un teniente, no estaba del todo seguro, y como era un poco coleccionista de cosas, se le ocurrió algo. Le dijo al alemán que le gustaban los botones de su uniforme y sin pensarlo mucho sacó unas tijeras de alambre y con un par de cortes rápidos le cortó un par de botones y se lo guardó. Y para no quedar mal, le dio 2 de los suyos a cambio. Pero no solo eso, sino que Bruce vio también a uno de sus artilleros, que en la vida civil era peluquero, cortándole el pelo a un alemán. El capitán Sir Edward Hassel contó que el primer intérprete alemán con el que se cruzó era de Suffolk, de Inglaterra. Lo que sorprendió a Hassel fue una canción que terminaron cantando juntos. Soldados de todos los rincones, ingleses, escoceses, irlandeses, prusianos, todos cantando Auld Lang Syne juntos. La canción que todos estaban cantando, Auld Lang Syne, no es en realidad una canción navideña sin más. Es un poema que Robert Burns escribió en el 1788. Por si no lo conoce, Burns es todo un personaje en Escocia y es considerado como su poeta nacional. Este tipo fue un gran genio que escribió en la lengua escocesa que ya está medio olvidada. Y lo que dice la canción, o mejor dicho, lo que dice el poema, es algo muy profundo porque habla de los viejos tiempos, de esos amigos que no ves hace mucho, pero que al final, cuando se reencuentran, es como si nada, como si todo siguiera igual. En español, Auld Lang Syne vendría a ser algo así como tiempos pasados, una reflexión sobre lo que dejamos atrás y lo que todavía importa. Hals dice que si lo hubiera visto en una película habría pensado que todo esto era simple ficción, pero no. Realmente pasó y él lo vio con sus propios ojos. Ahora, el capitán Robert Mills, de la Infantería Ligera de Shropshire, nos cuenta cómo fue su Navidad en las trincheras. En una carta que se publicó después de su muerte, recordaba que ese día fue el más raro que nunca haya vivido. Resulta que entre su unidad y los alemanes del frente había una tregua también no oficial. Nadie la había ordenado, pero todos la respetaron. Todo empezó la noche de Navidad, cuando los alemanes, con el frío y con la escarcha, empezaron a gritar Feliz Navidad ingleses. Los británicos, como no, respondieron de inmediato y en un abrir y cerrar de ojos, ambos bandos, desarmados, estaban en mitad de la tierra de nadie conversando. Hicieron un acuerdo tácito, no disparar hasta pasada la medianoche. Los soldados se mezclaban, intercambiaban también cosas como cigarrillos, bebida y demás, se contaban historias y la guerra por una hora parecía olvidada. Durante esa noche no se disparó ni un solo tiro. Sobre los alemanes escribió: están claramente aburridos de la guerra. De hecho, uno de ellos incluso preguntó qué demonios estábamos haciendo aquí peleando contra ellos. La tregua siguió en ese sector hasta el día de San Esteban, hasta el 26 de diciembre. Dijo también que los alemanes simplemente ignoraban todas las advertencias de quedarse debajo de sus parapetos y claro, ellos no podían simplemente dispararles sin más, no sabían cómo hacer que volvieran a su trabajo, se quejaban de esto. Alfred Anderson, un soldado escocés, recordó la Navidad de 1914 también como un momento extraño.
como algo casi surrealista. En la víspera y en el día de Navidad, su unidad estaba lejos del frente, alojada en una granja. Y aunque por lo general el ruido de la guerra era constante, ese día todo fue diferente. Dijo que recordaba el silencio, el inquietante sonido del silencio. Solo los guardias estaban de servicio. Todos salieron de los edificios y se quedaron ahí quietos, escuchando y pensando en su hogar, porque 2 meses de guerra habían dejado una marca muy profunda en su mente. El silbido de las balas, el chasquido de las ametralladoras, las voces lejanas de los alemanes, pero esa mañana nada de eso. Había un silencio sepulcral. La calma fue tan extraña que casi se podía sentir. Luego dijo que gritaron Feliz Navidad, aunque nadie se sintiera feliz, pero esta tregua no duró mucho porque a primera hora de la tarde el ruido volvió. La guerra reanudó su curso y fue solo un breve respiro en medio de todo el horror. Johannes Niemann, un teniente alemán, tampoco podía creer lo que veía. Miró por encima del parapeto con sus binoculares, cauteloso, y lo que se encontró fue una imagen que no parecía real. Sus soldados estaban otra vez intercambiando aguardiente, chocolate con los enemigos, con los británicos, y este señor no entendía lo que estaba pasando. No para. Pero como ya hemos dicho, no todo el mundo estaba muy contento con eso. El general Sir Horace Smith Dorrien, que era el comandante del segundo cuerpo británico, no tardó en dar órdenes para ponerle fin a estas interacciones amigables con los alemanes. Y por si fuera poco, incluso Adolf Hitler, que por entonces era un simple cabo en el 16º Regimiento de Infantería de Reserva de Baviera, también se opuso a esa tregua. Tú míralo, ¿eh? No. A algunos esto les parecía algo completamente inaceptable, como si esa paz momentánea fuera algo fuera de lugar. En el sector de Comins, por allá en diciembre también de 1914, ya había señales de que las cosas no eran siempre lo que parecían. Los alemanes estaban cansados de todo el ruido y de todo el caos y al parecer decidieron ondear una bandera blanca. Gustave Berthier, un soldado francés, también tuvo su propia experiencia en Navidad. Los alemanes esta vez hicieron un gesto claro de que querían hablar. Dijeron que no querían disparar más, porque ellos también estaban hartos, y añadieron que no tenían ningún problema con los franceses, que estaban igual de cansados que ellos y que su verdadera lucha, decían, era con los ingleses. En el frente Yser, allá por diciembre de 1914, también pasó algo curioso. Resulta que los soldados belgas, en medio de todo el caos, decidieron pedir una tregua. La razón era que querían enviar cartas a sus familias, pero no podían porque el territorio belga estaba ocupado por los alemanes. Así que, como una especie de pequeño acuerdo entre ellos, lograron un respiro para poder mandar estas cartas. Muchos de los relatos de esta famosa tregua incluyen partidos de fútbol. En medio de este caos, los soldados, tanto alemanes como británicos, se pusieron a jugar en tierra de nadie. Un médico que estaba con los fusileros escribió en una carta que se publicó en The Times el 1 de enero de 1915 que hubo un partido de fútbol jugado entre ambos bandos frente a la trinchera. A lo largo de los años han contado un montón de historias parecidas, incluso se han mencionado unidades, incluso los marcadores de juego. Uno de los relatos más conocidos es el de Robert Graves, un escritor británico que estaba en el frente en ese momento. Según dijo, los alemanes ganaron 3-2. Algunos historiadores han puesto en duda que fuera tan épico como se cuenta. Hay quienes dijeron que tal vez hubo algunos intentos de organizar partidos, pero que fracasaron porque el terreno estaba en mal estado. De hecho, pensaron que lo que realmente se pasaba de boca a boca no era más que un rumor, o que los balones con los que jugaban no eran realmente balones, sino que eran latas de comida o algo similar. Parece que efectivamente sí que hubo fútbol, no todo el mundo jugaba contra los otros, eso sí, la mayoría eran partidos entre los de la misma nacionalidad, pero en al menos 3 o 4 lugares distintos, las tropas de ambos bandos se cruzaron para echarse unos partidos. Las treguas al principio pasaron casi desapercibidas. Nadie reportó nada durante toda una semana y de repente el 31 de diciembre, The New York Times, que se publicaba en los Estados Unidos, que era un país neutral en esta guerra, rompió un embargo de prensa no oficial y sacó la historia a la luz. Esto fue como un estallido. Los periódicos británicos no tardaron en seguir el ejemplo, publicando relatos de primera mano de los soldados en el frente. Muchos de estos relatos provenían de cartas
cartas que los soldados enviaban a sus familias. A partir del 8 de enero de 1915, las fotografías también llegaron a la prensa. El Mirror y Sketch publicaron en primera plana imágenes impactantes de tropas británicas y alemanas mezclándose y cantando juntas en las trincheras. El tono de la cobertura era muy positivo. El Times hablaba de la falta de malicia que sentían ambos bandos, mientras que el Mirror lamentaba que después de este breve momento de paz, el absurdo y la tragedia comenzaran otra vez. En Alemania la historia de la tregua no tuvo tanta repercusión como en la prensa británica. De hecho, casi no se mencionó. Y en Francia la cosa fue todavía más callada. Allí la censura fue tan estricta que lo único que sabían de la tregua venía directamente de los soldados en el frente o de los relatos de los heridos que llegaban a los hospitales. Era como si todo lo demás estuviera bloqueado. Y con los rumores creciendo por todas partes, los medios no tuvieron más opción que publicar un aviso oficial del gobierno. ¿Qué decía? Pues básicamente que hablar con el enemigo era una traición y punto. A principios de enero el gobierno lanzó una declaración diciendo que todo eso de la tregua estaba limitado al sector británico del frente y que no fue más que un par de canciones entre las trincheras que acabaron en disparos como siempre. En resumen, la tregua fue minimizada casi como si no hubiera sido nada importante. Después de aquel primer estallido de treguas en el 1914, hubo algunos intentos de repetir lo que se había hecho en Navidad, pero ya no fue lo mismo. En el 1915, por ejemplo, una unidad alemana pensó en hacer algo parecido el domingo de Pascua, el 20 de abril, levantando una bandera blanca y saliendo de sus trincheras. Pero los británicos que estaban al frente rápidamente le avisaron de que no lo hicieran. Aún así, no todo fue en vano. En el frente oriental las cosas fueron un poco diferentes. En Pascua del 1915, las tropas ortodoxas de bandos opuestos se tomaron un descanso e hicieron su propia tregua. Y aquí es donde entra la historia de Jordan Jobkov, un escritor búlgaro que, como oficial, estaba bastante cerca de la frontera griega en el río Mesta y que fue testigo de uno de estos momentos. Esta experiencia lo inspiró a escribir un cuento llamado Noche de Paz. En noviembre de ese mismo año, una unidad sajona hizo una tregua breve con un batallón de Liverpool, pero esa historia parece estar un poco menos documentada. Para diciembre de 1915 las cosas ya no eran igual. Los comandantes aliados se aseguraron de que no se repitiera lo que había pasado el año anterior con la tregua de Navidad. De hecho, dijeron a las unidades que dejaran de lado cualquier idea de descanso y que en su lugar hicieran incursiones, hostigaran al enemigo y básicamente que siguieran adelante con la guerra. Cualquier intento de hablar con los contrarios quedó como muy mal visto. Había bombardeos por todo el frente durante el día, así que poco espacio quedaba para la calma. Por otro lado, los alemanes ya habían dejado claro desde un año antes que no quería que se repitiera la confraternización. Una orden general del 29 de diciembre de 1914 había dejado claro que acercarse al enemigo de cualquier forma sería considerado traición. Cualquier intento de acercarse, o peor aún, de hablar con el otro lado, sería castigado severamente. Aunque, como siempre pasa, a pesar de las órdenes, todavía hubo algunos momentos breves de tregua, aunque ya eran menos comunes y mucho más discretos. La verdad es que aunque la mayoría de la gente tiende a ver las treguas de Navidad de 1914 como algo casi idealizado, como un pequeño respiro en medio del caos de la guerra, la realidad es que también tuvieron un significado más profundo. No todo era un simple gesto de camaradería, sino que formaba parte de algo más grande, de un sentimiento general de rechazo hacia la guerra. A lo largo de todo el frente hubo pequeños acuerdos locales negociados por los propios soldados para evitar que la cosa se fuera de las manos. A veces estos acuerdos eran tan simples como no dispararse durante la hora del té o cuando tocaba comer o lavarse. Al principio todo parecía casual, pero con el tiempo, en algunas partes del frente, estos acuerdos se hicieron tan comunes que las bajas eran casi inexistentes durante días, incluso semanas. Entonces, cuando pensamos en estas treguas de Navidad, en realidad no fueron un caso aislado, fueron solo una versión más dramática de algo mucho más grande, de un espíritu de no cooperación con la guerra
que también incluyó huelgas, protestas, motines y muchas negativas a luchar. Un claro ejemplo de cómo, incluso en medio del horror, los soldados encontraban formas de resistir, aunque fuera un pequeño momento, a la brutalidad que los rodeaba. El 11 de noviembre de 2008 se inauguró un monumento para recordar esa tregua de Navidad en Fray-les-Guians, un pequeño pueblo de Francia. Este lugar, donde sus antepasados del regimiento salieron de sus trincheras en 1914 para jugar al fútbol, fue testigo de uno de estos partidos simbólicos. El último sobreviviente conocido de la tregua de Navidad fue un hombre llamado Alfred Anderson. Este tipo fue un soldado escocés, parte de la Guardia Negra del Regimiento Real de las Tierras Altas. Aunque esa tregua ocurrió en el 1914, Alfred estuvo presente y fue testigo de esta increíble historia. Él vivió hasta el 21 de noviembre de 2005. A los 109 años. Y lo más impresionante es que casi 91 años después de aquel evento, seguía aquí para contar su experiencia. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis en los comentarios qué habéis aprendido nuevo como siempre y si hay algo que sepáis al respecto que no se haya mencionado. Muchas gracias a los miembros del canal, gracias por apoyarnos de esa manera y si no sabéis qué comentar, dejadme este emoticono de aquí y yo responderé tan rápido como pueda. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.